Hola amigos, hoy nuevamente estamos con ustedes para hablar de un documento que vamos a enseñar a realizar, tan importante como lo es el procedimiento de trabajo seguro, ¿ya? En la medida que vamos explicando cómo ha ido resultando en realidad hacerlo más pragmático, más práctico, vamos a hablar de específicamente un procedimiento de trabajo seguro en particular, que es la utilización del taladro. Un procedimiento muy simple, pero que nos va a servir para ir comprendiendo cómo se arma este procedimiento paso a paso, de modo de confeccionar el documento de manera adecuada, ¿ya? Desde ya, a las personas que les guste este video, les agradecemos que nos pongan un dedito ahí para arriba o nos pongan cualquier comentario en caso, por ejemplo, que deseen el procedimiento, porque nosotros tenemos el documento escrito. Así que basta solo con pedirlo y ponerle un like, un me gusta al video, y con eso nosotros a la brevedad posible le hacemos envío del documento. Ya, lo primero que tiene que tener un procedimiento, por supuesto, que es el título. Digamos que el título es el resumen más acotado que tiene en general cualquier documento, un libro, etc. Uno, a través del título, uno sabe de qué se trata. Por ende, el título tiene que ser adecuado y represente bien cuál es el documento que va a describir. Por ejemplo, un nombre adecuado para este procedimiento del taladro sería Procedimiento de Trabajo Seguro, Uso de Taladro. Entonces, ya nos está diciendo en el fondo que aquí se van a definir algunas actividades para que utilizar el taladro sea seguro. Eso es la parte del título, la portada. También en la portada es adecuado que vaya una tabla donde va escrito la persona que elaboró el documento y además una persona que lo aprobó. Porque nosotros queremos que este procedimiento se haga en el fondo ley en una empresa, y para eso tiene que estar elaborado por alguien conocido dentro de la empresa, normalmente el departamento de prevención o el experto en prevención de riesgos, y además aprobado por alguna persona que tenga la autoridad de aprobarlo, como por ejemplo el gerente, ¿ya? Eso tiene que ir en la portada, el título y esta tabla donde sale la elaboración y además quién lo aprobó. Enseguida, el primer concepto que va dentro del desarrollo del procedimiento es el objetivo. El objetivo es el fin último del procedimiento, es decir, a dónde queremos llegar con lo que estamos describiendo. En este caso particular, como es el procedimiento del taladro, un objetivo de este procedimiento sería establecer las actividades que se deben realizar para utilizar el taladro de modo de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores y así evitar accidentes y enfermedades profesionales, ¿ya? Ese sería un buen objetivo. Cada uno, por supuesto, lo puede escribir de la manera que le parezca más adecuado, le puede incorporar más texto, puede citar algunas leyes, etc. Pero en estricto rigor el objetivo es dónde queremos llegar con el documento. Enseguida viene el alcance. El alcance son todas las personas que están involucradas, ya sea directa o indirectamente, con el procedimiento. En este caso, el operario del taladro y además las personas que eventualmente podrían circular alrededor del taladro, la jefatura de las secciones donde se utiliza este instrumento y además los jefes, ¿ok? Entonces ese es el alcance. Enseguida viene un concepto que son las responsabilidades, que yo diría que es la parte más estratégica del procedimiento, que es donde nosotros definimos las personas que van a garantizar que este procedimiento se va a aplicar sí o sí. Por ejemplo, la gerencia con el aporte con los recursos, como por ejemplo el departamento de prevención elaborando el presente procedimiento, los operarios siguiendo las instrucciones que salen en el procedimiento y las jefaturas también supervisando que éste se cumpla. Esas son las definiciones. Enseguida, las responsabilidades. Ahora vienen las definiciones, que en el fondo, como un procedimiento también es un manual de instrucciones, la idea es que sea entendible para todo el mundo, entonces vamos a incorporar todas las definiciones que sean necesarias para que este documento se entienda. Por ejemplo, definiciones como riesgo, peligro, evaluación de riesgo, taladro, broca, todo lo que tenga que ver con el taladro y todo lo que tenga que ver con los riesgos y con la prevención de riesgos. Enseguida, un ítem que se puede agregar, que va en el fondo a gusto del elaborador del procedimiento, es los riesgos asociados. Bueno, es muy importante, por supuesto, saber cuáles son los riesgos asociados en un procedimiento de trabajo seguro. Sin embargo, yo, por ejemplo, lo enmarco en la descripción del proceso y no hago un ítem aparte de riesgos asociados. Sin embargo, es muy válido enumerar los riesgos asociados a la utilización del taladro en un ítem en particular, y este puede ser el quinto punto de este procedimiento. En sexto lugar, o siguiente ítems, ya vendría en la descripción del procedimiento propiamente tal. Y acá consiste en el fondo en desarrollar todas las actividades de modo que sea seguro utilizar, en este caso particular, el taladro. Tanto el antes como el durante
y el después, ¿ya? Por ejemplo, antes, ¿qué sería adecuado realizar para el operario del taladro antes del taladro? Ejemplo, una evaluación de cómo son las condiciones del taladro, cómo están las extensiones, cómo está el estado mismo de esta herramienta. Es muy adecuado que esta revisión la haga un supervisor, que no la haga el mismo operario, porque el operario, con el afán de utilizar el taladro, probablemente va a encontrar todo bueno. Sin embargo, a un supervisor le podemos dar esa instrucción, y a modo de asegurarnos que esto realmente se va a desarrollar como nosotros queremos, podemos entregarle un instrumento que es una lista de chequeo, ¿ok? Para que él, a través de esta lista de chequeo, él haga esta evaluación al taladro. Esa es una actividad que la podemos desarrollar antes. Durante, actividades que se pueden desarrollar durante para que sea seguro. Por ejemplo, la posición ergonómica de cómo estoy taladrando, la posición del operario del taladro, qué precauciones debe tomar, cómo debe tener el cable en conjunto con la utilización del taladro, etc. Todo lo que se haga durante como actividad para que sea seguro la utilización del taladro, ¿okay? Nosotros hablamos del tema ergonómico a modo de ejemplo, pero hay un montón de otras actividades que se van a asociar a la utilización del taladro durante la utilización de este. Insisto, el que quiera más detalle de esto lo puede obtener del documento, que nosotros lo podemos enviar a sus correos electrónicos en forma digital. ¿Ya? Ahí va a haber más detalle. Ahora, por un tema de tiempo, en el fondo estamos acotando un poco las explicaciones. Después de la utilización del taladro, que sería la descripción del proceso. ¿Qué es lo que deberíamos hacer después, una vez que ya lo utilizamos? Guardarlo de manera adecuada, sacarle la broca, desenchufarlo, por ejemplo, revisar que la extensión no fue dañada mientras se utilizaba, etc. También sería adecuado encargarle esta labor a un supervisor a través de una lista de chequeo. Sería muy adecuado, de modo que él nos haga envío de esta lista de chequeo. Le podemos incorporar una firma también del supervisor para que él se haga responsable de lo que está informando, y así nosotros podemos tener un respaldo, un documento en la cual efectivamente un supervisor chequeó la tarea, se realizó de manera adecuada y adicionalmente no terminó con problemas, y en el caso de que fuese así, habría que enviar ese instrumento a revisión técnica, a una mantención. ¿Ya? ¿Para qué? Para evitar de que este instrumento sea utilizado nuevamente en malas condiciones y eventualmente pueda dañar a algún trabajador. ¿Ya? No sé si ustedes se percataron que en el desarrollo de esta descripción del proceso yo hice mención a listas de chequeo, por ejemplo. Bueno, eso irían como anexos a este presente documento, en la parte final del documento, como un ítem final. Por ejemplo, nosotros en el desarrollo lo vamos a mencionar como el anexo 1, lista de chequeo. Sin embargo, este va a aparecer en la parte final del documento y va a ser el anexo 1, y así sucesivamente el anexo 2, el anexo 3. ¿Ya? Entonces es importante que enlacemos estos controles administrativos, estos documentos que se van generando a propósito de la utilización de este procedimiento de trabajo seguro, se enlacen con los anexos. La idea es que el supervisor, el trabajador, cuando vaya leyendo este documento, si él ve que tiene la responsabilidad de utilizar algún documento, lo puede imprimir del mismo archivo, le puede sacar fotocopia, entonces él lo va utilizando en la medida que los va necesitando. El último concepto, bueno, en realidad el penúltimo, antes de los anexos, porque los anexos es lo último, es la vigencia. Es muy importante que nosotros definamos una vigencia, del presente documento, tanto en tiempo como en condiciones. Por ejemplo, en tiempo normalmente se le da una vigencia de 6 meses, un semestre o un año. Pero en cuanto a condiciones, también podemos establecer vigencia en función de las condiciones de la utilización del taladro. Es decir, podemos definir que en el caso de que cambien las condiciones, ya sea física, ya sea de competencia de los trabajadores en cuanto a la utilización del taladro, automáticamente el procedimiento pierde vigencia. ¿Ya? Eso a modo de respaldo, porque eventualmente en el futuro a lo mejor nosotros podemos dejar este documento elaborado y se puede generar alguna problemática, un accidente a propósito de la utilización de nuestro procedimiento, y nosotros seguimos siendo responsables, pero a lo mejor cambiaron las condiciones físicas, cambió el tipo de operador, se está utilizando de otra manera, por lo tanto el procedimiento, el documento ya no sería vigente, y por ende no sería justo que ese documento siguiera siendo válido para las operaciones y nos hagan responsables a nosotros que eventualmente pudiese estar mal diseñado. ¿Ya? Solamente pierde vigencia por tiempo, y también pierde vigencia porque cambian las condiciones de utilización, en este caso del taladro. ¿Ya? Bueno, chiquillos, yo les agradezco mucho que hayan visto este nuevo video, les agradezco también sus me gusta, sus likes, y también responderemos a la brevedad cualquier consulta que ustedes tengan y si es que necesitan este procedimiento de trabajo seguro. Enseguida, los que quieran que elaboremos otro procedimiento de trabajo seguro, alguno específico, basta solamente con escribir y pedirnos que lo elaboremos, y nosotros cargaremos a la brevedad posible un nuevo video.
Bueno, les anticipo que el siguiente video va a ser un programa de prevención, un programa de implementación de medidas preventivas, así que los invito a estar atentos a este canal y suscríbanse para que le sigamos dando vida a esta actividad que nosotros realizamos toda la semana. Chao amigos.